Igualmente, ya entendiendo el mecanismo, el por qué necesitamos el oxígeno y cómo llega, y cómo necesitamos el ATP y cómo llega, podemos entender lo que es la parte fisiológica de las bases que se establecen en el sistema eléctrico cardíaco. Es importante recordar primero que el sistema eléctrico tiene una secuencia, y acá lo vamos a poner en grande. La secuencia cardíaca va a iniciar con el nodo sinusal, que está ubicado al costado de la vena cava superior. El nodo sinusal va a tomar comunicación con el nodo aurículo-ventricular gracias a los haces internodales. El único haz que se va a la aurícula izquierda y luego retorna es el haz de Bachmann. Existen también otros haces como el de Beckenbach y el de Torel. De tal manera que luego que llega el nodo aurículo-ventricular, que también se encuentra ubicado en el espacio interauricular, o sea, estamos encima de los ventrículos, recién nace y forma lo que vendría a ser después del nodo, lo que es el haz de His. El haz de His es la única estructura que va a comunicar la vía eléctrica auricular con la vía eléctrica ventricular. El haz de His, después que sale del nodo aurículo-ventricular. Este dato es muy importante. ¿Por qué es muy importante este dato? Porque si nosotros recordamos, el haz de His, que vamos a ponerlo aquí, al haz de His, todo lo que suceda por encima del haz de His vamos a llamarlo supraventricular, y todo lo que suceda debajo del haz de His lo vamos a llamar ventricular. Entonces, es un elemento importante de la separación eléctrica que va a ocurrir en el corazón. Este dato debemos manejarlo bien claro, porque nos va a servir en muchos elementos más avanzados en la parte de la clínica, en la parte farmacológica, fisiopatológica, muy importante. Luego del haz de His, el haz de His viene, tanto el haz de His izquierdo como el haz de His derecho. El izquierdo es más grueso, tiene más masa que tiene que potenciar, por lo tanto, el izquierdo tiene una rama anterior y una rama posterior. En cambio, el derecho solo una sola rama. Luego que llegan a la parte de la, como se dice, de la parte apical, comienza a hacerse endocárdico, subendocárdico. Quiere decir que aparecen las famosas fibras de Purkinje, que son las que se van a encargar de llevar toda la red interna eléctrica para que puedan estimular a la vez a todas las fibras cardíacas. Entonces, estamos hablando ahorita del tejido especializado cardíaco. Entonces, esto es muy importante de lo que estamos hablando. Ahorita estamos hablando del tejido especializado cardíaco. El tejido especializado cardíaco tiene algunas características. ¿Qué cosa es? ¿Es nervio? ¿Es músculo? Bien. Es un miocito especializado. Es músculo. Pregunta de examen. Este miocito especializado, a diferencia del músculo cardíaco que tiene menos miofibrias. Número 1. Aparte de ello, va a tener más mitocondrias por la cantidad, el automatismo que maneja. Más mitocondrias. Igualmente, vamos a tener más uniones GAP, que son las uniones de comunicación que van a tener las células, pues acá se encuentran más desarrolladas, más uniones. Perfecto, entonces estamos hablando del tejido especializado y su forma secuencial de trabajo que se va a manifestar. Ustedes recordarán aquí la velocidad. La mayor velocidad de propagación la tiene el sistema de Purkinje. Y es lógico que tenga la mayor velocidad, que es distinto, por favor, distinto a lo que es velocidad con el impulso y despolarización. Porque la mayor despolarización la va a tener el nodo sinusal, por eso es que es el nodo que manda el impulso. Pero esta es la primera pregunta, y la segunda pregunta es ¿quién tiene mayor velocidad de propagación? La mayor velocidad de propagación lo va a tener el sistema de Purkinje. ¿Ya? Eso es importante porque nos van a hacer ese tipo de preguntas para poder marcar. Ahora, una célula normalmente tiene una forma lo podemos dibujar quizás su comportamiento eléctrico. Podemos hacerlo. Para poder dibujar el comportamiento eléctrico vamos a tomar como ejemplo a una célula cardíaca y a una célula cardíaca especializada. Si tomamos acá como ejemplo, este es el potencial de acción de una célula cardíaca. Y acá abajo voy a poner el potencial de acción de una célula cardíaca especializada. Correcto. La célula cardíaca, normalmente, como ven acá en el gráfico, este gráfico de aquí se parece a este gráfico, porque es el gráfico de la célula cardíaca. Pero la célula cardíaca especializada tiene diferentes gráficos. Puede tener un gráfico como el nodo sinusal, como el nodo B, como la fibra de Purkinje, o sea, son distintos. Por lo tanto, universalmente siempre ustedes van a ver dos gráficos en preguntas, en fisiología. La parte de arriba va a ser el típico de la célula muscular cardíaca y la parte de abajo de la célula especializada cardíaca. ¿Ok? Perfecto. Vamos a estudiar entonces el comportamiento de una fibra cardíaca, cómo se comporta eléctricamente. Una fibra cardíaca, normalmente, va a estar descansando. Y tiene una carga interna de menos 90 milivoltios. ¿Ok? De menos 90 milivoltios. Esta carga que va a tener internamente va a permitir que al tener una carga muy negativa, prácticamente venga un impulso. Viene un impulso automático, alguien viene y mueve, como se dice, a los iones de un momento a otro. Esto hace de que este punto que tenemos en la gráfica, que representa el lado negativo de la carga de reposo, que es de menos 90, cambia y de un momento a otro pasa de menos 90 a más 20. Observen por favor esto, porque esto es algo que siempre los chicos no se percatan y después años después se percatan. Lo que ustedes ven acá, en una gráfica cualquiera, imagínense que la gráfica estuviera aquí dibujada, miren. Ya. ¿Qué es lo que acá quiero comprobar esto? ¿Qué están viendo aquí? Todo lo que es de aquí para adelante, acá por eso ya 0,3 segundos, esto de acá es tiempo. Entonces la variable tiempo está acá y acá está la variable diferencia de voltaje. Esto es muy importante porque miren lo que ha sucedido al ingreso del sodio. Ha pasado prácticamente nada de tiempo y ha pasado de menos 90 a más 20. Así, prácticamente fue violento. O sea, no se puede ni calcular el tiempo. ¿Esto qué quiere decir?
que ese proceso de pasar de negativo a positivo tan rápido, eso es brutal. Pero ese elemento de pasar de negativo a positivo, a una carga positiva, cambió su carga, se llama despolarización. Y esta fase se considera la fase 0. Preguntan 3 cosas. Primero, ¿con qué fase inicia la despolarización? Luego tenemos la fase 0, esto se llama fase 0. Y la otra pregunta es ¿quién entra con tanta violencia? Por eso se llama canales rápidos de sodio. Con tanta violencia, ¿quién entra? Que hace que la carga negativa ahora se ponga positiva. Entra el sodio. El sodio va a ser siempre un elemento fundamental dentro del proceso de despolarización. El sodio es el rey de la despolarización, así como el potasio lo es de la repolarización. ¿Ya? Luego, observemos arriba, tenemos que perder cargas positivas. Entonces comenzamos a perder potasio. Esto hace que al perder potasio nuevamente nos vayamos negativizando. Esto se llama fase 1. Luego tenemos una fase de meseta, en donde seguimos perdiendo potasio. Todo el tiempo vamos a ir perdiendo potasio. Pero acá va a ingresar calcio. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque estos calcios que entran por canales lentos. Y esta parte es importante. Entra el calcio y sale el potasio teniendo el periodo de meseta, o también llamado fase 2. Luego llega un punto donde se mantiene la salida de potasio. Se mantiene la salida de potasio. Esto es la fase 3, que es la salida de potasio. Los canales de potasio permanente van saliendo y se van dando por aquí. ¿Ok? Dato muy importante. Ya con esto, tienes la fase 3, te queda ahora la fase 4. Como prácticamente te estás haciendo negativo y todo el tiempo has perdido potasio, ¿no? Todo el tiempo has perdido potasio y al inicio te cargaste de sodio, entonces en la fase 4, que es la fase de reposo, potencial de reposo, pregunta de examen, potencial de reposo, entonces en la fase 4 lo que haces es un poco equilibrar lo que has hecho anteriormente. Si acá metiste sodio, vas a tratar de botar el sodio. Si aquí perdiste potasio, vas a tratar de meter el potasio. Y la pregunta del millón sería, ¿esta no es una bomba contra gradiente? Sacar sodio de una célula y botarlo. No, afuera no hay más sodio que adentro. Y no sería difícil poder botarlo. Correcto. Para eso se necesita energía, ATP. Por eso que es muy importante el ATP en el mantenimiento de una fase de reposo. Eso es importantísimo que tú lo manejes. Porque si no se puede dar eso, se va a alterar todo el sistema eléctrico. Entonces, esto es clave. ¿Ok? Esto es muy clave. Entonces, estos datos, por favor, quisiera que lo manejen bien. Y recuérdense con los nombrecitos, cada una de las fases que estamos comentando, que sería espectacular. Ustedes dirán, ¿cómo doctor? El 99% de todo el tejido de conducción que estamos viendo, el 99% son células cardíacas. En cambio, el 1% son células de tejido especializado. ¿Y cómo el 1% puede mover al 99%? Justamente porque vamos a ver que son células que tienen automatismo, capacidad por ellas mismas de poder autogobernarse. Esto ocurre aquí, abajo, en la célula cardíaca especializada. Para eso voy a dibujarte una pendiente. Te voy a dibujar una pendiente, te voy a poner acá un ángulo, por ejemplo, puede ser el ángulo θ, para que lo tengas como una referencia. Entonces, quiero enseñarte lo siguiente. Este estado de aquí, este ángulo, que nosotros vemos desde aquí, acá, por ejemplo, tenemos menos 60, ¿no? El estado de reposo empieza en menos 60. En menos 60, si ustedes se dan cuenta, igualmente va a comenzar a entrar, ¿quién? El sodio. Siempre vamos a ver nosotros, a diferencia de que era rápida, acá va a ser más lenta, pero siempre es el sodio quien da el paso inicial. Entonces comienza a ver esta zona, y esta zona va a tener un nombre, le vamos a colocar prepotencial de acción, porque todavía no empieza el potencial de acción. Para iniciar el potencial de acción, todo potencial tiene que pasar por un punto que se llama el umbral. Y el umbral va a ser distinto de acuerdo a cada gráfica de cada célula, ¿no? Pero una vez que pasa el umbral, aparece lo que es el inicio del potencial de acción, y eso se llama ley del todo o nada. O sea, una vez que el umbral se pasa, se tiene que cumplir la ley, ¿no? Ley del todo o nada, que quiere decir que tienes que hacer todo el proceso. Ley del todo o nada. Tienes que cumplir todo el proceso de polarización y repolarización. Por eso es que es importante saber en la zona del umbral para poder llegar. ¿Ok? Ocurre esto, y en esta fase, que sería la fase de reposo, donde está entrando la fase de prepotencial de acción, si tú te das cuenta, tú me puedes hacer la siguiente pregunta. Doctor, si la fase de reposo era la fase 4 y arriba estaba horizontal, ¿por qué la célula especializada está así medio como pendiente? Porque justamente vamos a darnos cuenta que el ángulo, el que tenga mayor ángulo, ¿okay? El que tenga el mayor ángulo, acá lo vamos a poner, a mayor ángulo θ, vamos a ver que esto es igual a el que manda. ¿Y quién crees que tiene el mayor ángulo θ, el mayor elevación del prepotencial de acción? El nodo sinusal. El nodo sinusal. Por eso es que el nodo sinusal se depolariza más y es el que manda la frecuencia cardíaca, es el patrón de frecuencia cardíaca. Dato muy importante. Esta sería la fase 4. ¿Y qué pasa después, doctor? Acá ya comienza nosotros a mirar que se va iniciando la entrada de calcio. Y aquí ya cambia de fase. Acá ya no va a ser la fase 4, acá va a ser la fase 0. Va entrando todo el calcio y luego va a eliminarse todo el potasio. Entonces acá entramos con sodio al inicio, luego entramos con el calcio y luego se elimina el potasio. ¿Qué fase sería cuando se elimina el potasio? La fase 3. Por eso que siempre decimos que la fase 3, la fase de la repolarización, acá vamos a poner la fase 3. Comenzamos a eliminar todo lo que es el potasio. ¿Ya? Dato muy importante. Pregunta, ¿qué fases no existen en el tejido especializado? No existen, no están. La fase 1 y la fase 2. No están la fase 1 y la fase 2. ¿Ok? Pero siempre hay que reconocer esos dos patrones, ¿no? La repolarización es cuando te hace de negativo a positivo, eso se llama la despolarización, perdón. Y la repolarización cuando de positivo te vas bajando a negativo, se llama repolarizar. Despolarizar, repolarizar. Despolarizar, repolarizar. ¿Ya? Importante. Incluso algunos chicos se confunden el orden, ¿no?
Yo les digo, la D está antes de la R en el abecedario, por lo tanto, primero se tiene que despolarizar justamente de negativo a positivo, y luego de positivo a negativo ya se repolariza, para que lo puedan tener en consideración. Ahora, todas estas gráficas que estamos viendo, tienen una relación también, porque esto nos permite estudiar una cosa, que es esto, los periodos, el periodo refractario absoluto y el periodo refractario relativo. Y esto es muy utilizado en diferentes elementos que lo podemos aplicar en la vida real. Por ejemplo, una célula, se dice, la ley dice, es la otra ley, una ley, es la ley 1, ley del todo nada, esa es la ley 1. Y la otra ley es esta, voy a poner segunda ley, el periodo refractario. ¿De qué trata? Normalmente, cuando una célula hace todo el proceso, puede ser que haya estímulos eléctricos que estén obligándola a que no complete el proceso y nuevamente se despolarice, sin llegar al estado de reposo. Esto podría ocurrir cuando el impulso eléctrico es más fuerte y la célula hace todo el movimiento, pero sin llegar, desde aquí, por ejemplo, podría estar originando otro potencial de acción. Este es un dato bastante importante. Entonces yo podría estar haciendo estos movimientos, ¿no? Podría venir así, y si hago un estímulo externo, y en eso comienzo a hacer esto. Entonces mi potencial de acción que he hecho ha elevado, ¿qué cosa? Ha elevado el umbral de despolarización. Acá lo que se ha hecho es, se ha elevado el umbral. Se ha elevado el umbral. ¿Esto para qué serviría? Por ejemplo, un caso clínico te pongo, para ver las básicas aplicadas. ¿Qué sucedería si nosotros tuviéramos afuera mayor concentración de potasio? Esto ocurre en algunas situaciones, por ejemplo, cuando te cae por una pared, se rompe el músculo, se llama rhabdomiólisis y hay liberación de potasio. Cuando, por ejemplo, haces una falla renal aguda por deshidratación y comienza a elevar el potasio. Entonces, el potasio normalmente es abundante intracelular, no extracelular, ¿no? Pero cuando está muy fuera, comienza a atacar al corazón. El corazón es muy sensible a quedarse detenido rápido ante la presencia de potasio. Entonces, como el potasio está fuera, ¿qué ocurre? Ya no se puede eliminar, porque normalmente ¿qué eliminamos? Eliminamos potasio. Pero acá tenemos una concentración de potasio. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Prácticamente va a ser difícil sacar el potasio. Y al ser difícil sacar el potasio, me va a tomar cada vez más tiempo poder completar todas las fases. Y para evitar eso, porque si te toma más tiempo, llega un momento que entre en paro. El paciente ahí se queda con una línea de potencial de acción. Para evitar eso, se pueden colocar sustancias que eleven el umbral para que luego, cuando él esté sin bajar, siquiera sin bajar, porque me está demorando más tiempo porque el potasio está elevado, sin bajar el potencial de acción, pueda iniciar otro nuevo potencial de acción y así cuidarnos del paro cardíaco. Eso podría ocurrir con algunos fármacos que elevan el umbral, como el gluconato de calcio. El gluconato de calcio es uno de esos fármacos que va a elevar el umbral y por lo tanto lo vamos a lograr. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo así lo hemos logrado? ¿Cómo hemos logrado que no complete todo el potencial de acción? Porque nos hemos basado en los conceptos de periodos refractarios. El periodo refractario relativo es aquel periodo en el cual podemos sacrificar, dejar de que suceda, para poder ganar y nuevamente nacer con un potencial. Entonces, toda esta zona que ven acá de color verde es el periodo refractario relativo, que nosotros nos hemos, como se dice, ahorrado de completar todo el ciclo y desde arriba nomás comenzar un nuevo potencial de acción. Pero no podemos, por más que estimulemos con todos los fármacos del mundo, con toda la electricidad, no podemos ganar más espacio, más tiempo, no se puede. Porque esta zona se llama periodo refractario absoluto, que quiere decir que pese a la descarga o pese a los medicamentos, yo no puedo acortar el tiempo de mi periodo propiamente de desarrollo del potencial de acción. No puedo achicarlo más. Cuando no puedo acogerlo más, diré que estoy en una zona absoluta. Pero si puedo sacrificar con un mayor impulso, pues puedo decir que en el periodo refractario relativo he logrado este objetivo. Entonces es un dato muy importante dentro de los diferentes elementos que podemos encontrar en el sistema de conducción. El sistema de conducción, una vez ordenado, normalmente sabemos nosotros que siempre nuestra frecuencia cardíaca va a estar entre 60 y 100, porque el nodo sinusal está entre 60 y 100 y él está mandando. El día que nosotros veamos que nuestra frecuencia cardíaca está entre 40 y 60, diremos que probablemente estamos bajo una etapa de algún tipo de lesión que está haciendo de que el nodo auriculoventricular esté gobernando el circuito. Y ahí tenemos que enfocarnos bien a qué ha ocurrido con este sistema eléctrico y por qué se nos ha ido de las manos. Esto es muy bonito para poderlo entender y sobre todo entendiendo los iones, los tiempos, las fases, que son preguntas clásicas, vamos a poder pasar con éxito este tipo de temas.